¿Cómo están, alumnos de nivel alfa? Qué gusto de saludarlos. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar la semana número 13, nuestro tema número 13 en bioquímica, ¿no? En bioquímica. Y vamos a hacer el día de hoy todo lo que tiene que ver con el tema de organografía vegetal. Es decir, vamos a estudiar específicamente a los órganos de la planta. ¿Ya? Entonces, vamos a prestar bastante atención, ya que al final voy a dar algunas indicaciones. Bien, entonces vamos a empezar, chicos, sin más preámbulos. ¿Qué cosa es la organografía vegetal? Bueno, como te dije hace un momento, la organografía vegetal es una rama de la botánica, ¿no? Que va a estudiar específicamente a los órganos fundamentales de la planta. En este caso tenemos a la raíz, el tallo, hoja, flor, fruto, y también vamos a ver a la semilla, y de paso vamos a estudiar también lo que es germinación y polinización, que si bien es cierto no son órganos, pero cumplen un rol muy importante dentro del tema. Ahora, todas las plantas que ustedes conocen anatómicamente se dividen en dos partes. Estamos hablando de la anatomía vegetal, ¿no? O voy a colocar acá, si gustan, también anatomía de la planta, ¿ya? Que es lo mismo. Tenemos una parte aérea conformado por la hoja, el tallo y si es que tuviera flor y fruto. Y la parte subterránea que sería la raíz. ¿Por qué digo si es que tuviera? Porque no todas las plantas presentan flores y frutos, ¿ya? No todas las presentan. Entonces la anatomía de la planta o la anatomía vegetal se divide en dos partes, la parte aérea y la parte subterránea. Vamos a ver ahora cada una de esas partes de la planta. Eh, Dentro de los órganos vamos a ver dos grandes grupos, los órganos vegetativos y los órganos reproductores. ¿Por qué se les llama órganos vegetativos? Porque cumplen funciones fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la planta, ¿ya? Y vamos a ver acá a los tres órganos, que sería la raíz, el tallo y la hoja. Vamos a empezar por la raíz. Como puedes ver en la imagen, ¿no? Esto es una raíz típica. ¿Por qué digo una raíz típica? Porque en realidad pues existen otros tipos de raíces, ¿ya? Pero bueno, esa clasificación no la vamos a ver todavía. Una raíz típica presenta partes diferenciadas. Por ejemplo, este cachito que tú ves acá se llama cofia y le brinda el soporte a la planta, ¿ya? Yo no sé si en algún momento tú has hecho has arrancado una planta. Te has dado cuenta que arrancar una planta no es fácil, es un poco dura. ¿Por qué? Porque justamente la cofia, aparte de brindar soporte, ¿no? Hace que la raíz se adhiera o se sujete al suelo. Luego más adelante tenemos la zona de crecimiento. ¿Por qué se le llama zona de crecimiento? Porque presenta abundantes células meristemáticas. ¿Recuerdas que vimos que el tejido meristemático se encargaba del crecimiento, ¿no? Recordando un poco el apical de largo y el secundario en grosor. Entonces, en esta zona de crecimiento, estas células o tejidos van a permitir que la raíz pueda crecer, ¿ya? Luego viene una zona pilífera. Esta zona pilífera, como puedes ver acá, se encuentra en las puntas de las raíces, ¿no? Y también de las ramificaciones. ¿Por qué? Porque justamente por allí va a pasar el agua. Es decir, que la zona pilífera va a permitir la absorción del agua desde afuera hacia adentro. A ese proceso de entrada del agua de afuera hacia adentro se le llama ósmosis. Ahora, también tenemos estas ramificaciones, ¿no es cierto?, que van a formar el cuerpo de la raíz, es decir, van a formar a las raíces secundarias. Luego más arriba ya tenemos, no lo he puesto acá, pero está una zona suberificada. ¿Qué quiere decir eso?
de que hay una zona de la raíz que presenta un aspecto muy parecido al tallo, ¿ya? Quiere decir que la raíz solamente va a crecer hasta ese punto y luego viene el tallo, ¿no? Ahora, el límite entre la raíz, o sea, todo esto de acá, y el tallo se llama cuello, ¿no? Y se le reconoce por una diferencia de color, generalmente es un color rosado. Entonces podemos ver que la raíz presenta partes fundamentales y que van a cumplir funciones. Ahora, en general, ¿cuál es la función principal de la raíz? Bueno, la función principal de la raíz es absorber el agua y brindarle soporte a la planta, sobre todo para que se pueda adherir al suelo. Ya, entonces ahí tenemos al primer órgano vegetativo. El segundo órgano vegetativo de la planta es el tallo, ¿no? Llamado también el esqueleto de la planta. El tallo, ¿no? Es una estructura que permite el sostenimiento de la planta y la circulación del agua y las sustancias. ¿Por qué? Porque cuando el agua ingresó por la raíz, por la zona pilífera, ha tenido que subir. A ese proceso en que el agua sube se le llama capilaridad y luego baja, ¿no? Entonces sube y llega hasta el tallo y el agua se va a distribuir por toda la planta, ¿ya? Ahora, dentro del tallo tenemos dos estructuras, no sé si te acuerdas, el xilema y el floema, que son tejidos que van a transportar el agua o la savia bruta y la savia elaborada. Pero bueno, continuamos con el tallo. El tallo también presenta partes fundamentales. Por ejemplo, este cachito que tú ves acá arriba se le llama yema terminal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a permitir que la planta crezca hacia arriba, ¿no? ¿Tú alguna vez te has preguntado, por ejemplo, por qué las plantas, al menos en un jardín, tienen que ser podadas? Porque si no crecen y crecen y crecen y crecen, ¿no? Y no hay cuando pare. Ahora, este pedacito de acá se llama yema axilar. De la yema axilar van a brotar hojas y ramas, ¿ya? Ahora, debajo de la yema axilar tenemos un nudo que también permite el nacimiento de las hojas, ¿ya? Ahora, las ramas van a sostener a las hojas y si es que tuviera, también va a sostener a las flores y el fruto. ¿Estamos? Ahora, los tallos, por ejemplo, pueden ser tallos herbáceos, como por ejemplo el culantro, el perejil, o pueden ser tallos leñosos, ¿no? Como por ejemplo un arbusto. Otro órgano vegetativo de la planta son las hojas, ¿no? La hoja va a cumplir una función muy importante como es el proceso de fotosíntesis que lo vimos en el tema número 10. Aparte de esa función va a permitir la respiración y transpiración. Ahora, ¿por qué la hoja es de color verde? Porque presenta un pigmento llamado clorofila, ya que es el que le da ese color. Ahora, la hoja presenta dos caras, el haz que está hacia arriba y el en vez que está hacia abajo. Y si tú te das cuenta, si tú eres observador, vas a ver que el haz justamente o la parte de arriba de la hoja es un poco más oscura, el en vez es más claro. ¿Por qué? Porque acá caen los rayos directamente y la clorofila se encuentra justamente en la parte del en vez para protegerlo de los rayos solares, ¿no? Pero profesora, de todas maneras la clorofila necesita rayos de sol, sí es cierto, pero necesitan en una proporción limitada, ¿ya? Ahora, la hoja tiene partes diferenciadas. Por ejemplo, el ápice es la puntita de la hoja, ¿ya? Cuando el ápice, por ejemplo, empieza a ponerse amarillo, nos podemos dar cuenta de que a la hoja le faltan nutrientes, ¿ya? Que vienen en el agua. Luego tenemos acá a los nervios o también se les llama nervaduras. Estos nervios de acá van a conducir las sustancias por todo el cuerpo de la hoja. Al cuerpo de la hoja se le llama limbo o también se le llama base, es lo mismo. Luego tenemos un peciolo que va a unir a la hoja con la vaina
Y este pedacito de acá se llama vaina, el cual va a sostener a la hoja, ¿ya? En sí la va a sostener y la va a adherir a la rama. Entonces acá podemos ver el tercer órgano vegetativo. Entonces, tres son los órganos vegetativos de la planta: raíz, tallo y hoja. ¿Y por qué se le llamaban vegetativos? Porque permite el cumplimiento de funciones esenciales. Pasamos ahora a los órganos reproductores. Bueno, como su nombre lo indica, justamente se llaman órganos reproductores porque van a permitir la reproducción de la planta. Pero profesor, usted acaba de decir de que hay plantas que no tienen flores, entonces ¿cómo se reproducen? Ah, muy buena pregunta. En este caso, las plantas que no tienen flores se reproducen mediante soros o esporas, como por ejemplo los helechos, y se da en plantas inferiores, que lo vamos a ver en otro momento. Por ahora vamos a hacer en plantas superiores. Ahora, hablemos de la flor. La flor es una estructura colorida, ¿no?, que forma parte de este órgano reproductor. En pocas palabras, una flor es un órgano reproductor, ¿no?, y presenta partes diferenciadas. Por ejemplo, en la parte externa vamos a ver dos: la corola y el cáliz. La corola es el conjunto de pétalos que justamente presentan colores atractivos para atraer a los agentes polinizadores, especialmente los insectos. Y el cáliz está formado por, voy a poner mi flechita, está formado por un conjunto de sépalos, que no son hojas, ojo, no son hojas, ¿ya? Es una estructura que va a sostener a la corola, ¿ya?, y va a contener a la vez a los órganos internos. Eso es por fuera. Ahora, por dentro, la planta presenta partes fundamentales. Tenemos a los estambres, que es la parte masculina, ¿ya? Y justamente es este pedacito de acá. Aquí en los estambres se encuentra el polen, ¿no? Quizá en algún momento tú has agarrado una flor y has visto como un polvito, ya, ese es el polen. Luego tenemos al pistilo, que es la parte femenina, ¿no? Quiere decir que el polen, cuando cae, va a bajar por el pistilo, ya que el pistilo va a conducir al polen. Luego también tenemos dentro de él tenemos a los ovarios, ¿no? La flor presenta ovarios. Y a su vez también decirte de que la flor, por ejemplo, o las flores en su gran mayoría son hermafroditas. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan tanto la parte masculina como la parte femenina. Entonces la función de ellas es permitir la reproducción de la planta a través del proceso de polinización. Ahora, cuando esto se produce la polinización, por ejemplo, en algunas plantas, esto que está aquí en el centro empieza a engrosar, como quien dice, a engordar. Entonces de esa manera se forma el fruto. Ya voy a sacar acá otra flecha, se forma el fruto. El fruto, ¿no?, es el ovario maduro de la planta. Cuando tú comes una ensalada de frutas, estás comiendo una ensalada de ovarios. Qué rico, ¿no? Pero bueno, el fruto presenta tres partes fundamentales. Tenemos en primer lugar el epicarpio, que justamente sería la parte de afuera, lo que nosotros conocemos como cáscara. Ya va a proteger al fruto. Luego tenemos la parte carnosa, que sería el mesocarpio, ¿no?, conformado por la pulpa para los frutos carnosos. En los frutos secos también hay, pero bueno, es seco, pues, ¿no? Como por ejemplo el maní, la avellana, la nuez, ¿no?, la pecana, son frutos secos. Y acá en el centro, por decirlo así, tenemos el endocarpio, que es de consistencia leñosa. Justamente allá adentro se encuentran las semillas dispersas protegidas por el endocarpio. ¿Cuál es la función principal del fruto? Es contener y proteger a la semilla. Entonces ahora hablamos de la semilla. Nuevamente coloco por acá mi flecha. La semilla, ¿no es cierto?, es un órgano de la planta que contiene a la planta en miniatura. A la planta en miniatura se le llama plántula.
¿Ya? ¿Por qué en miniatura? Porque todavía está muy pequeñita, ¿ya? No se le va a ver. Pero si es que la semilla logra germinar y crece, se desarrolla correctamente, empezará a salirle entonces una plúmula, una radícula y un micrópilo. La plúmula es la hoja embrionaria, es decir, es la hoja bebé que aún no se ha desarrollado. Igual la radícula es la raíz embrionaria y el micrófilo sería el tallo embrionario. ¿Ya? Ahora, para protegerlo de los factores externos, la semilla presenta una cubierta. Ahí está, ¿no? En toda la semilla. Y lo que está acá adentro se le llama cotiledón. Este cotiledón va a almacenar sustancias nutritivas para que la semilla pueda crecer y desarrollarse. Por eso dice acá que su función es permitir el desarrollo y crecimiento de la plántula o la planta embrionaria. Ahora, cuando la semilla logra su proceso, logra crecer, hablamos acerca de la germinación, ¿no? La germinación es el proceso por el cual la semilla ha logrado su desarrollo, ¿ya? Y necesita 4 factores fundamentales: la luz solar, una tierra fértil, agua y oxígeno. Entonces vemos acá que la semilla, ¿no? Poco a poco, al ir saliendo, se va a ir adhiriendo al suelo hasta crecer y desarrollar una planta, ¿no? Ahora, en el caso de la polinización, es el proceso por el cual el polen va a viajar de flor en flor y puede hacerlo de 2 formas. Cuando el polen del estambre cae directamente al pistilo y baja, se le llama autopolinización. O de lo contrario, también puede viajar de una flor a otra. Esa se le llama polinización cruzada. Recuerda que habíamos dicho hace un momento que la gran mayoría de flores son hermafroditas, es decir, tienen la parte masculina y la parte femenina. ¿Ya? Entonces, viendo todos estos detalles, vamos a ver ahora qué es lo que tú me vas a hacer en el cuaderno. En el cuaderno me vas a colocar la fecha de hoy, 24 de agosto, y me vas a hacer este primer esquema, que justamente acá está el título, la organografía vegetal. ¿Ya? Habíamos dicho que estudia los órganos de la planta, que presentan una parte aérea subterránea y se divide en órganos vegetativos y reproductores, ¿no? Este es el primer esquema que me vas a hacer. Ya son 3 esquemas que me vas a hacer, no 4 para el día de hoy. El segundo esquema es este que está acá. Es un primer cuadro donde están los órganos vegetativos: raíz, tallo y hoja. El segundo cuadro son los órganos reproductores: flor, fruto y semilla. ¿Ya? Luego me vas a hacer este cuarto esquema que habla sobre la polinización y la germinación. Profesora, los cuadros que están acá me parecen un poco grandes, ¿les puedo tomar una foto? Sí, lo puedes hacer, pero ojo, así como les estaba diciendo a sus compañeros de beta, hay alumnos que en los diferentes cursos me están presentando o me están mandando solamente las fotos de las separatas, más no me están presentando los temas. Esto que está acá, esto que tú me estás haciendo acá, es como si estuvieras en el salón y me estuvieras copiando lo que yo hago en la pizarra. Entonces, si no hay un tema, yo no te puedo colocar nota de cuaderno. Por lo tanto, en nota de cuaderno te pongo 0,5, ¿ya? Después viene la separata, que es tu nota de tarea, y después viene la práctica calificada. Entonces, estos cuadros, para todos los cursos que yo enseño, tienen que estar en tu cuaderno. Y te doy 2 opciones. O lo puedes hacer a mano, o le puedes tomar una foto y lo pegas. No hay ningún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos puntos del examen van a venir de acá, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? La nota de cuaderno, solo de cuaderno, son los esquemas que yo te estoy mandando a hacer para mis 3 cursos. Estamos. Ahora,
este tema te lo voy a revisar la próxima semana. ¿Ves? Acá está, mira, nota de cuaderno. Sí, y revisa los otros videos. Esta es una nota, ¿ya? Si no hay, tienes 5. Esta es una segunda nota y esta es una tercera nota. No te olvides que tienes conmigo una exposición, ya dentro de 2 semanas, si no me equivoco, 1 o 2 semanas. Tienes una exposición. Prepárala y mándame el link correctamente. Ya, todavía tienes tiempo. La semana que viene voy a revisar este tema. Pero mis, la próxima semana son clases en Zoom. Eso no tiene nada que ver. Ya, simplemente cúmpleme con las cosas que te estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy. Y ya nos estamos viendo hasta la próxima clase. Nos vemos, chicos. Cuídense. Un abrazo para cada uno de ustedes.